Soluciones entonces conmemoramos el Día Mundial de la Ayuda Humanitaria y vamos a estar entonces analizando este tema con nuestros invitados. Nuestra primera invitada el día de hoy es Leonor Aspuria, abogado, especialista en opinión pública y comunicación política. Aspurua es el nombre de Leonor, el apellido de Leonor. Le recordamos su participación, es importante para nosotros a través de la cuenta en Twitter Soluciones GB y mi cuenta hmolina_GB. La pregunta que estamos haciendo el día de hoy: ¿la ayuda humanitaria es una posible solución a los problemas de la salud y alimentación que presenta el país? Responda sí o no utilizando el hashtag ayuda humanitaria GB. Al final de la entrevista, al final del programa, estaremos entonces presentando cuáles fueron los resultados a esta pregunta y también pues recuerden que pueden hacernos sus comentarios a través de la cuenta en Twitter. Leonor, bienvenida. Gracias. Queremos hoy, a propósito de pues, conmemorarse este Día Mundial de la Ayuda Humanitaria, explicar qué significa una ayuda humanitaria. Ok, la ayuda humanitaria es un planteamiento en el cual puede ser una serie de naciones como organismos internacionales, incluso organismos no gubernamentales nacionales, es decir, fundaciones y ONGs, trabajan para tratar de subsanar la escasez de algún tipo de bien necesario para la subsistencia de una parte importante de la población. Es decir, la ayuda humanitaria generalmente aplica cuando hay una escasez bastante grande, puede ser de alimentos, puede ser de medicamentos, que generalmente son las dos principales causas por las cuales inicia la ayuda humanitaria. ¿Cuál es la diferencia entre ayuda o asistencia humanitaria con el canal humanitario? El canal humanitario es una diferencia porque el objetivo de la apertura de un canal o corredor humanitario es que se pueda pasar los bienes de necesidad por un canal protegido. Generalmente se explica en las fronteras de los países en conflicto. Es decir, tú tienes un país en conflicto y la idea es pasar medicamentos y alimentos, incluso personal humanitario, a través del canal hacia las zonas en donde está la emergencia, es decir, donde se colocan los campamentos o las zonas donde van a dar la mayor cantidad de asistencia a la población afectada. En el caso de Venezuela se aperturó un canal entre Venezuela y Colombia en la frontera. Ese canal fue un canal que se aperturó exclusivamente por la voluntad de ambos países. Eso también puede aplicar en estos casos, que no es necesariamente un canal organizado por un conjunto de países, un organismo internacional. Ok, pero ¿puede entonces organizaciones solicitar este canal y ellos mismos hacer el canal humanitario? Sin colaboración del país en el cual se va a aplicar el canal, particularmente tanto el país afectado como el país vecino, es bastante complejo lograrlo. Tienes que tener autorización de ambos países por un principio de soberanía. Aunque claro, cuando un país se encuentra en un caso de, vamos a decir, violación a los derechos humanos o una situación de emergencia muy grave, una catástrofe, generalmente se apertura algo que se llama la intervención humanitaria, que puede ser incluso en contra de la voluntad del país en el cual se encuentra el conflicto armado o la situación de dificultad. Pero estos son casos extremadamente excepcionales y solo se han empezado a aplicar a partir del conflicto de Libia. Es decir, que es muy reciente ese concepto de que tú puedes hacer una intervención humanitaria sin autorización del Estado. ¿Cuándo se puede dar una ayuda humanitaria? ¿En qué momento? Ok, la ayuda humanitaria se puede dar generalmente por dos causas. La primera es por un evento especial y extraordinario que cause un problema, una catástrofe en el país. Por ejemplo, una situación como el deslave de Vargas, una crisis, puede ser incluso un atentado terrorista, podría derivar también en el envío de ayuda humanitaria a la zona afectada, dependiendo del tamaño de la calamidad o de la situación que se haya planteado. Y hay otra situación que es una cadena de eventos que conlleve a una situación de dificultad tan grave que sea necesario el envío de ayuda humanitaria. En estos casos, generalmente Naciones Unidas maneja unos, vamos a decir, unos parámetros estadísticos para decir, ok, este territorio está en una situación muy grave, hay que hacer ayuda humanitaria en base a, por ejemplo, casos de hambruna severa o en caso de escasez de servicios públicos primarios como agua potable y de escasez de medicamentos y de infraestructura hospitalaria. ¿Tienen un tiempo máximo o puede, pues, dependiendo de la situación, alargarse a 1 año, 2 años, o 5 años, o 6 meses, un solo mes? O sea, ¿cómo se maneja la cuestión del tiempo en las ayudas humanitarias? Bueno, los proyectos de ayuda humanitaria coordinados tanto por Naciones Unidas como Cruz Roja Internacional generalmente se plantean por un periodo de tiempo coordinado. Empiezan normalmente por entre 3 y 6 meses y eso puede ser extendido dependiendo de la gravedad de la situación. Generalmente, en los casos de ayuda humanitaria donde esto se origina porque es una cadena de eventos, esos plazos tienden a extenderse más que cuando es por un evento específico como por ejemplo un desastre natural. Generalmente esos plazos tienden a ser más cortos y no se extienden
puesto que en ese tiempo se subsana la escasez y la necesidad y se puede reconstruir la infraestructura dañada, que es la prioridad en un caso de desastre natural. ¿Y quiénes pueden solicitar la ayuda humanitaria? ¿Depende solamente del Estado o pueden entonces organizaciones no gubernamentales, personalidades, pueden solicitarla? Sí, evidentemente hay que entender que depende del tipo de ayuda humanitaria que estamos hablando. Si estamos hablando de la colaboración de otros países directos hacia el país afectado, es decir, el envío directo de parte de, por ejemplo, Rusia, Estados Unidos o cualquier país de medicinas o alimentos al país, eso se puede hacer por un contrato bilateral entre ambas partes y se puede solicitar en este caso al gobierno afectado que acepte la ayuda humanitaria cuando el otro país ofrece enviarla. Okay. El otro escenario es el caso en que empiezan a participar los organismos internacionales. En el caso de los organismos internacionales es más complejo. Por lo menos Naciones Unidas se maneja un sistema de clasificación de las crisis humanitarias. Ellos manejan un sistema de clasificación de 3, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Vamos a detenernos allí. ¿Cómo son esos niveles? ¿Cómo es el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3 que maneja Naciones Unidas? El nivel 1 implica que la oficina del órgano subsidiario de Naciones Unidas del país tiene la capacidad para responder a la crisis exclusivamente sin apoyo de la oficina regional o de la oficina global del organismo. Por ejemplo, hablemos de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud tiene un representante en Venezuela, ya que no tiene oficina, tiene el Organismo Panamericano de la Salud, que es el organismo regional, y está la Organización Mundial de la Salud nivel macro. Entonces, si el representante en Venezuela de la Organización Mundial de la Salud no le dice al órgano regional, mira, necesitamos colaboración del órgano regional porque a nivel nacional no hay manera de sustentar este problema, no se va a activar la movilización del regional. Y así sucesivamente hacia el nacional. Entonces, nivel 1 es nacional, nivel 2 regional y nivel 3 global, a nivel del funcionamiento y la movilización del organismo de las Naciones Unidas. Y Cruz Roja también maneja más o menos un sistema de clasificación un poco diferente, pero que también determina el número de personal humanitario que van a enviar. Ajá. Y el tipo, vamos a decir, de estructura o de funcionamiento que ellos van a hacer en el país. Pero ¿cómo son esos 3 pasos o cómo clasifica la Cruz Roja, que bueno, es conocida mundialmente como una de las organizaciones internacionales más importantes para el tema de la ayuda humanitaria y que trabaja en conjunto con Naciones Unidas, pero ¿cómo clasifica Cruz Roja el tema del canal humanitario o la ayuda humanitaria? ¿Cómo es el trabajo de Cruz Roja? El trabajo de Cruz Roja es distinto porque ellos tienen una estructura diferente, es decir, ellos tienen unas oficinas locales que no son solamente una oficina nacional. Cruz Roja puede tener más de una sede dentro de un mismo territorio. Entonces ellos generalmente tratan de tener unas sedes locales en los sitios que son más afectados en una situación de crisis y pueden tener incluso unas permanentes. En el caso de Venezuela, nosotros tenemos una sede en Caracas, que es la que maneja generalmente la situación fronteriza, y nosotros tenemos refugiados y todo de Colombia, y eran en colaboración con ACNUR los que trabajaban en la frontera para tratar de subsanar esa situación de emergencia. Pero entonces ellos lo manejan como emergencia local, emergencia de una región, de un país, emergencia nacional, y ya empieza emergencia regional y otras mucho más graves y elaboradas. Y dependiendo del nivel, ellos envían más o menos personal humanitario y son más largos los periodos de tiempo que ellos permanecen y los objetivos, porque ellos se plantean unos planes cuando ellos desarrollan una especie de intervención o participación en un conflicto. Y el objetivo es que ellos no se pueden retirar hasta tanto ellos no cumplan con esa serie de objetivos que se plantearon. ¿Cuáles son los pasos que se deben seguir para solicitar una ayuda humanitaria? Bueno, generalmente las ayudas humanitarias tienden a hacerse por voluntad del país receptor, es decir, el país dice, mira, esto es una situación extraordinaria. Por ejemplo, podemos hablar del caso del terremoto en el Ecuador. Okay. Hubo el terremoto, ocurrió una crisis, sale el presidente del Ecuador y dice, miren, necesitamos colaboración, ya que esta situación se escapa de la capacidad de la nación de atender al problema. Entonces ahí se activan una serie de canales internacionales para enviar ayuda y colaborar, y mandan personal, en este caso policial. Pero en directa comunicación con el Estado. Sí, en directa comunicación con el Estado, que es la forma más fácil y efectiva de que la ayuda humanitaria realmente solvente la situación. Porque es muy difícil que una ayuda humanitaria sea efectiva cuando el gobierno o el Estado afectado no participa. Porque a fin de cuentas, la ayuda humanitaria puede parecer una situación muy del corto plazo, es decir, te acaba el problema de la escasez por un periodo de tiempo, hasta tanto tú tengas la ayuda humanitaria. Cuando se acaba la ayuda humanitaria, si tú no resolviste las causas originales, vas a volver a tener la misma situación de emergencia. Entonces es por eso que los organismos internacionales prefieren participar en estas ayudas humanitarias cuando se ve que hay una voluntad del Estado
de colaborar y de solventar la situación que dio origen a la crisis. Pero puede partir, tú estás mencionando el caso de Ecuador, que uno de los más recientes, y puede partir entonces desde ese llamado que hace el presidente de esa nación para que, bueno, ya eso forma parte de un mecanismo, es el mecanismo inmediato de las organizaciones internacionales o los países aliados para activarse, para realizar esa ayuda, o debe haber algún, digamos, algún mecanismo legal, alguna comunicación directa, o sea, ¿cómo se hace esa solicitud? Bueno, esas solicitudes son bastante complejas. Evidentemente nosotros vemos el mediático, es decir, sale el presidente o el canciller o el representante y dice estamos en una situación de crisis. Pero al mismo tiempo que está haciendo esos anuncios, en este caso Cancillería o su Ministerio de Relaciones Exteriores está enviando cartas por su lado. Sí, a todas las naciones y organismos internacionales. Vamos a detenernos acá un momento, Leonor, tenemos que hacer un corte, ya volvemos con muchísimo más, pero en la próxima parte vamos a seguir ahondando un poco más en cómo es ese tema de la solicitud para una ayuda humanitaria y cómo se determina. Ya regresamos acá en Soluciones.